La orden era clara: asegurar y establecer una enfermería de campaña en el antiguo Hospital Civil de Saint-Pierre, una ciudad que acabábamos de capturar. El edificio era imponente, una mole de piedra y ladrillo que había sido el orgullo de la comunidad antes de la guerra. Ahora, sus ventanas rotas y su fachada ennegrecida por el humo de los incendios lo convertían en un monumento a la desolación. Había sido evacuado precipitadamente por los franceses hacía semanas, y se nos dijo que estaba vacío. Al entrar, el silencio era abrumador, roto solo por el crujido de nuestros pasos sobre los escombros. Los pasillos eran largos y fríos, las salas de espera desiertas, y las habitaciones de los pacientes, con sus camas volteadas y sábanas desgarradas, parecían fantasmas de una vida pasada. El aire estaba viciado, con un tenue olor a antiséptico y polvo. El sargento Becker me dio un codazo. Esto es enorme. Vamos a necesitar el doble de hombres para limpiarlo. Mientras un grupo de soldados comenzaba a despejar los escombros en la entrada principal, y otros aseguraban las alas laterales, un ruido tenue llamó mi atención, un susurro, casi imperceptible, que parecía provenir de un piso superior. Me detuve y escuché. Nada, lo atribuí al viento colándose por alguna ventana rota, pero la sensación persistió. El hospital era un refugio vacío de cuerpos, pero su silencio se sentía pesado, como si aún guardara los ecos de lo que una vez fue. La vasta estructura dañada, con su historia de sufrimiento, se preparaba para revelar sus propios secretos silenciosos. La primera noche en el hospital fue una prueba. Mientras la mayoría de los hombres dormía en los improvisados cuarteles, una pequeña guardia permanecía alerta. Los sonidos comenzaron a manifestarse con mayor claridad. No eran ráfagas de viento, eran ecos en los pasillos. Franz, que estaba de guardia en el ala este, juró haber oído un lamento suave que venía del piso de arriba, como si alguien estuviera llorando. Sargento, dijo, con los ojos bien abiertos, investigamos, linterna en mano, pero encontramos las habitaciones vacías y silenciosas. Las camas estaban volcadas, los armarios abiertos, sin rastro de nadie. Luego, desde el ala oeste, llegó el débil tilintar de metal, como instrumental médico chocando suavemente. Nos dirigimos allí, con las armas listas. En la que parecía ser una antigua sala de operaciones, encontramos una bandeja de instrumental oxidado sobre una mesa de metal. Estaba inmóvil, pero el eco del sonido aún flotaba en el aire. Los sonidos eran erráticos, a veces un murmullo indistinto, como si varias voces susurraran al unísono desde el fondo de un pozo de ascensor. Otras veces, un arrastre suave que parecía recorrer el piso de arriba, como si alguien arrastrara los pies. Siempre que nos acercábamos a la fuente percibida, el sonido cesaba, o parecía moverse a otra parte del vasto edificio. El hospital estaba vacío, no había nadie, pero los ecos en los pasillos persistían, una sinfonía fantasmal de sonidos, sin fuente aparente, que comenzaban a carcomer la moral de los hombres. El hospital susurrante se estaba convirtiendo en una presencia inquietante. La persistencia de los ecos sin fuente en el hospital llevó al Hauptmann Keller a convocar al teniente Schmidt, nuestro ingeniero, para que investigara. Keller, aunque pragmático, estaba preocupado por el efecto en la moral. Schmidt, armado, con planos del hospital, algunos encontrados en el ayuntamiento de la ciudad, y sus propios instrumentos de medición, comenzó a examinar la estructura. Su teoría inicial se centró en la acústica del daño. Este edificio es una caja de resonancia gigante, explicó Schmidt, golpeando una pared hueca con el nudillo. Tiene pasillos largos y estrechos que actúan como conductos, y grandes salas vacías que son cámaras de eco. Notó que muchos de los conductos de ventilación originales del hospital, diseñados para el flujo de aire y calor, estaban dañados o bloqueados, creando corrientes de aire irregulares. Schmidt hipotetizó que el viento, al colarse por ventanas rotas, agujeros de obuses o chimeneas dañadas, creaba corrientes de aire que resonaban en los vastos espacios, generando sonidos que, bajo estrés, y en la oscuridad, la mente humana podía interpretar como voces o lamentos. Los pequeños movimientos de escombros, o incluso la tensión del edificio asentándose tras el daño, podrían generar los crujidos o el tintineo metálico. El sonido viajaba por los conductos y se amplificaba, dando la ilusión de que venía. De otra parte, durante la noche, Schmidt instaló pequeños micrófonos experimentales en varios puntos estratégicos, conectándolos a un rudimentario fonógrafo. Quería grabar los sonidos y analizarlos. La acústica del daño era la explicación más lógica,
pero aún faltaba la prueba definitiva. El hospital susurrante era un rompecabezas arquitectónico, y sus ecos sin fuente comenzaban a revelarse como una peculiaridad del entorno dañado por la guerra. La primera grabación anómala del teniente Schmidt fue reveladora. Al reproducir los rollos del fonógrafo al día siguiente, en un ambiente controlado, los murmullos y lamentos que nos habían inquietado por la noche se transformaron. Eran, de hecho, sonidos de viento y crujidos estructurales, pero con una peculiaridad. Schmidt demostró cómo el viento, al pasar por un hueco de ascensor dañado o por los conductos de ventilación destrozados, creaba patrones de resonancia, que se parecían asombrosamente a voces humanas susurrantes. Algunas de las vibraciones en las vigas metálicas del sótano, registradas por los micrófonos, tenían la misma frecuencia que el tilintar de instrumental médico que habíamos oído. Es el edificio hablando con el viento, concluyó Schmidt. La estructura actúa como un gigantesco instrumento de viento y percusión. Pero había algo más. Una de las grabaciones, tomada cerca de un viejo montacargas en el centro del hospital, contenía un sonido que Schmidt no pudo identificar de inmediato. Era un clic metálico intermitente, diferente de los demás crujidos. Parecía demasiado regular para ser solo el asentamiento del edificio. La grabación anómala había desvelado la mayor parte del misterio, pero ese clic metálico persistente, en una parte específica del hospital, introducía una nueva capa de intriga. El hospital susurrante seguía teniendo secretos, no de fantasmas, sino quizás de algo más terrenal y potencialmente más peligroso. El clic metálico intermitente que el teniente Schmidt encontró en su grabación anómala se convirtió en el nuevo foco de nuestra investigación. Su regularidad era inquietante, no encajaba con la teoría de la acústica del daño o los movimientos aleatorios del viento. El sonido provenía claramente del área del antiguo montacargas central del hospital. Schmidt y el sargento Richter descendieron al sótano del hospital, un laberinto de túneles de servicio y salas de máquinas inundadas. El montacargas, corroído y en desuso, era una masa de cables rotos y metal oxidado. Después de una inspección minuciosa, Schmidt encontró la fuente del clic, oculto dentro del contrapeso del montacargas, en un compartimento improvisado y sellado. Con plomo, había un pequeño dispositivo mecánico. No era complejo, pero sí ingenioso. Era una especie de reloj de pulso rudimentario, con un mecanismo de resorte que accionaba un pequeño martillo que golpeaba rítmicamente el interior hueco del contrapeso. El plomo había servido para amortiguar el sonido, haciéndolo casi inaudible, a menos que se estuviera muy cerca o se amplificara por la estructura. No era una trampa, ni un arma. Parecía ser un temporizador o un dispositivo de señalización. Los registros que dejamos atrás al retirarnos de la ciudad mostraban que este hospital era un punto de recogida de heridos clave. La teoría de Schmidt era que los franceses, antes de su evacuación, habían instalado estos dispositivos en puntos estratégicos. El secreto del montacargas era un remanente de una operación de inteligencia enemiga. El descubrimiento del reloj de pulso rudimentario dentro del montacargas del hospital y la ubicación de otros similares en puntos estratégicos del edificio reveló la verdadera naturaleza de los ecos sin fuente y los sonidos persistentes. Eran parte de una señal oculta dejada por el enemigo. Estos dispositivos no estaban diseñados para ser ruidosos. Su propósito era emitir un clic rítmico muy tenue, casi subaudible, que, combinado con la acústica natural del hospital dañado, crearía una serie de ecos y resonancias que podrían ser interpretados por agentes enemigos específicos que supieran qué buscar. La ubicación de los dispositivos y la hora a la que se activaban podían ser programados. Podría haber servido como un sistema de coordenadas o de tiempo para operaciones de reconocimiento, o para indicar que el hospital aún no había sido completamente ocupado por nuestras fuerzas. La señal oculta era ingeniosa en su simplicidad. Utilizaba el propio edificio y sus particularidades acústicas para camuflar un mensaje. El enemigo, sabiendo que el hospital sería un punto clave, había sembrado estos relojes para dejar un rastro o comunicarse de forma encubierta. Los susurros y lamentos que escuchábamos eran, en parte, la amplificación y distorsión de estos clics, combinados con los ruidos ambientales. El hospital susurrante no estaba embrujado, sino que había sido convertido en una gigantesca tabla de resonancia para una señal oculta, un testimonio de la astucia de la guerra de inteligencia. Con la comprensión de la señal oculta y la eliminación de los dispositivos, el hospital susurrante finalmente comenzó a guardar silencio. Los ecos sin fuente disminuyeron drásticamente, volviendo el edificio a su estado de ruina inerte. Sin
embargo, la experiencia nos dejó una profunda lección sobre el hilo invisible de la guerra de inteligencia. Incluso en la desolación de un edificio bombardeado, el enemigo podía dejar rastros, trampas o mensajes ocultos que utilizaban el entorno mismo. La guerra no se libraba solo con balas y gases, sino también con la ingeniosidad para explotar las peculiaridades de los lugares y la percepción de los soldados. El sargento Richter y el teniente Schmidt comenzaron a desarrollar protocolos para la inspección de edificios capturados, buscando este tipo de trampas acústicas o de señalización. La detección de estos dispositivos era crucial para la seguridad de nuestras operaciones y para desentrañar las redes de inteligencia enemigas. El hilo invisible que unía estos dispositivos en el hospital era un testimonio de la astucia y la paranoia constantes en el frente. El hospital susurrante había sido un campo de batalla para la mente, un lugar donde los sonidos se convertían en sospechas y la realidad se difuminaba con el ingenio enemigo. Con el paso de las semanas, y una vez que todos los dispositivos de señalización fueron encontrados y desactivados, el hospital susurrante recuperó su silencio restaurado. Lo que antes había sido una sinfonía de ecos fantasmales, ahora era solo el sonido del viento colándose por las ventanas rotas y el chirrido ocasional de las estructuras al asentarse. El edificio fue finalmente convertido en un puesto de enfermería funcional, lleno de vida y la actividad de los heridos y el personal médico. Los lamentos y los tilintares fueron reemplazados por el murmullo de las voces humanas y el sonido real de los instrumentos. Pero para los hombres que habían sido los primeros en ocupar el hospital, la experiencia dejó una huella. Nunca más verían un edificio abandonado en el frente como un lugar simplemente vacío. Siempre habría la pregunta: ¿qué secretos ocultaban sus paredes? ¿Qué ecos transportaban sus pasillos? El silencio restaurado no era solo la ausencia de ruido, sino la ausencia del engaño. El hospital susurrante se había revelado no como un lugar embrujado, sino como un ingenioso truco de guerra. Fue un recordatorio sombrío de que en el frente, el mayor peligro a menudo no venía de lo que podías ver, sino de lo que no podías entender, de las señales ocultas y los hilos invisibles que tejían la red de la guerra.